La parábola del arquitecto, construyendo sobre roca firme. David era un arquitecto brillante. Sus diseños, una fusión audaz de vidrio, acero y líneas futuristas, adornaban los horizontes de las ciudades más prósperas. Su firma, Horizonte Arquitectos, era sinónimo de innovación y perfección. Pero mientras sus edificios se alzaban majestuosos, su vida personal se erigía sobre cimientos cada vez más inestables. Impulsado por la ambición y la lógica, había dejado atrás la fe simple de su infancia. Para él, el único Dios era la geometría, y la única salvación, el éxito. Su proyecto más ambicioso era el Vértice, un rascacielos que prometía ser el más alto de la ciudad. El proyecto era una carrera contra el tiempo y un testamento a su ego. Para cumplir con el plazo, David tuvo que tomar atajos en otros proyectos menores, incluyendo la renovación de la histórica iglesia del barrio, una joya arquitectónica del siglo pasado que se alzaba con dignidad a la sombra de su inmenso vértice. David, con la arrogancia de su genio, había delegado la inspección de la cimentación de la iglesia a un equipo junior, desestimando las preocupaciones sobre su antigüedad. La mañana en que el terremoto sacudió la ciudad, David se sintió invencible. El vértice se mantuvo firme, una mole de acero inmutable. Su reputación se disparó. Pero la euforia duró poco. Los reportes empezaron a llegar. El vértice había resistido, pero el rascacielos de una firma rival se había derrumbado, y la antigua iglesia, aunque de pie, había sufrido daños catastróficos en su cimentación. Las críticas llovieron sobre su firma, no por el rascacielos, sino por la negligencia en la cimentación de la iglesia, que, según las investigaciones, estaba a punto de colapsar. La comunidad lo miró con decepción, no con admiración. Fue en la acera, frente a la iglesia ahora acordonada, donde un anciano se le acercó. Era el padre Miguel, el pastor de la iglesia, un hombre de fe tan sólida como las viejas piedras que ahora amenazaban con desmoronarse. David esperaba reproches, pero el sacerdote lo miró con compasión. Veo que su edificio resistió, hijo, dijo el padre Miguel. Pero recuerde la parábola. Un hombre sabio construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, y la casa no se cayó, porque estaba construida sobre la roca. Pero el necio construyó su casa sobre la arena. Y la casa se cayó. David sintió un escalofrío. Era una historia que había escuchado miles de veces en la escuela dominical, pero que ahora, en medio de la destrucción y la culpa, cobraba un significado aterrador. El padre Miguel continuó, sin un rastro de juicio en su voz. Algunas cosas, David, no se construyen con planos y cálculos, sino con fe y corazón. La cimentación de esta iglesia no es solo piedra, es la esperanza de nuestra gente. Le pido que nos ayude a reconstruir, pero no con su fama, sino con sus manos. Construyamos sobre una roca que no tiemble. Con el peso de su conciencia, David aceptó, no por el dinero, ni por la reputación, sino por una necesidad inconfesable de redención. Dejó de lado los trajes costosos y se puso la ropa de trabajo. No dio órdenes, cargó piedras, mezcló cemento y trabajó codo a codo con la comunidad. Descubrió a hombres y mujeres de todas las edades y oficios, unidos por una fe inquebrantable. Se maravilló de su paciencia, su alegría y su disposición a servir. Aprendió a escuchar no solo los murmullos del cemento, sino las historias de fe y las oraciones silenciosas que cada uno tejía en el trabajo. Mientras se ocupaba de la cimentación, David se dio cuenta de que su propia vida era como una mansión impresionante construida sobre la arena. Sus logros eran grandiosos, pero su alma estaba vacía, su relación con su familia, frágil, y su paz, inexistente. Se dio cuenta de que su ambición había sido una tormenta implacable que lo había alejado de lo que realmente importaba. En la cimentación de la iglesia, David no solo estaba reparando un edificio, estaba reconstruyendo su propia alma. Una tarde, mientras excavaban la parte más antigua de la cimentación, David y el padre Miguel encontraron una caja de metal sellada. Era una cápsula del tiempo dejada por los constructores originales. Dentro encontraron una Biblia gastada, un par de herramientas oxidadas y una carta. La carta, escrita a mano, hablaba de la dedicación a un trabajo que honraba a Dios y servía a los demás. Citaba el mismo versículo de Mateo sobre construir sobre una roca. En un párrafo, el constructor original escribía: que aquellos que vengan después de nosotros recuerden que la verdadera fuerza no reside en lo que se ve, sino en lo que se cree. No construímos solo paredes, construimos fe. El corazón de David se estremeció. Fue un momento de profunda revelación. Se dio cuenta de que su verdadero propósito no era construir los edificios más altos,
sino construir la fe más profunda. La revelación no fue un destello de luz dramático, sino una suave convicción, como el murmullo de una oración. La cimentación de la iglesia se convirtió en su obra maestra, no por su grandiosidad, sino por la lección que le enseñó. Cuando la cimentación estuvo terminada, la iglesia se erguía más fuerte que nunca. Pero más importante aún, la vida de David estaba firme. Arregló su relación con su familia y su firma, ahora con una nueva misión, comenzó a aceptar proyectos que no solo eran arquitectónicamente impresionantes, sino que también servían a la comunidad y honraban su nueva fe. El vértice era su pasado, la iglesia su futuro. Y el terremoto, que él había visto como una catástrofe, fue, en realidad, una bendición que lo había llevado a encontrar su verdadera y eterna cimentación, la única que podría resistir cualquier tormenta.